Buenos días, tenemos hoy con nosotros y nosotras a Inés Irizo, orientadora de secundaria, psicóloga, pedagoga y experta en altas capacidades. Este es el tema que tratamos en este módulo, el de altas capacidades. Bienvenida, Inés. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Lo primero, agradecerte que colabores con nosotros y con nosotras y que nos aportes tu granito de arena para comprender este universo de la atención a la diversidad y en concreto de las altas capacidades. Lo primero, ¿qué significa tener altas capacidades? Bueno, tener altas capacidades significa que son personas que, medidas con pruebas estandarizadas de habilidades cognitivas, han presentado puntuaciones excepcionales por encima del percentil 75. Pero ser de altas capacidades no es solamente cifras o números, son personas que son diferentes, sienten diferentes, su forma de pensar es diferente, manejan abstracciones y relacionan todos los aprendizajes y tienen unas características también a nivel socioemocional que hace que formen un colectivo distinto, ¿no? Y por supuesto son personas con necesidades específicas de apoyo educativo, que por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. ¿Qué relación hay o qué diferencia puede haber entre altas capacidades y sobredotación? Porque esto es una terminología también que se ha usado históricamente, ¿no? Ser sobredotado. No hay acuerdo a nivel mundial, no hay acuerdo ni siquiera en los porcentajes de altas capacidades, de sobredotación, ni incluso dentro de España, ¿no? En Andalucía y en la mayoría de las comunidades ya, porque es lo que se impone por la literatura científica, se distinguen dentro de las altas capacidades un perfil que es el talento simple, como puede ser un talento matemático, que es una persona que está pues el 95% de percentil sobre la población media, pero solo en matemáticas. En el resto puede tener sus habilidades cognitivas dentro de la media. También están los talentos complejos, que son personas que tienen en 3 habilidades cognitivas, superan el percentil de 80. Ahí están, por ejemplo, los talentos artísticos, que tienen una alta creatividad, una alta gestión perceptual y una alta actitud espacial. Y finalmente están los de altas capacidades por sobredotación, que son personas que tienen en todas las habilidades cognitivas, superan el percentil 75 y además también en la creatividad. Entonces digamos que dentro de las altas capacidades entran tanto los talentos simples y complejos como los sobredotados. Podemos decir entonces, al hilo de este tema, que los niños o niñas con altas capacidades tienen más facilidad para las artes escénicas, música o artes plásticas o danza o teatro. Nosotros los orientadores y orientadoras medimos habilidades cognitivas y creatividad, no medimos talento musical, que también hay pruebas, tenéis pruebas de talento musical que miden el oído, el tipo de oído, los acordes, el timbre. Nosotros no entramos en eso, pero sí es cierto que, dado que en las enseñanzas artísticas la creatividad forma parte, ¿no?, ineludible de composiciones, de coreografía, de obras ¿no?, del ámbito gráfico, es verdad que el tener una actitud espacial muy por encima de la media, una alta creatividad, una alta memoria, es decir, pues hace evidente que esos talentos creativos y talentos artísticos que os llegan tienen un gran potencial. Hay que desarrollarlo, evidentemente, porque ellos tienen el potencial, pero necesitan trabajar y ser acompañados. Es nuestro trabajo. ¿Qué relación hay entre el desarrollo psicomotriz y las altas capacidades? Porque en las enseñanzas artísticas, no sé si es un mito, si es un bulo, si es una leyenda, pero es verdad que hemos oído muchas veces que alumnado con altas capacidades a lo mejor no presenta talento, a lo mejor el talento es cognitivo, pero no presenta talento a nivel psicomotriz, psicomotricidad fina. ¿Esto es real? ¿Esto es algo que podemos decir que es verdad? Bueno, no hay estudios que concluyan que una persona con altas capacidades tiene dificultades a nivel motor. No existen. De hecho, en Andalucía tenemos chicos y chicas de nuestros colegios y de nuestros institutos que son de altas capacidades, que tienen un expediente académico brillante, que además están hoy compitiendo a nivel internacional en natación, en fútbol, en karate. Es decir, es verdad que eso no existe. Lo que sí ocurre es que este alumnado de altas capacidades empieza, por supuesto, desde que nace, es de altas capacidades, y entonces tiene un acceso muy fácil a la lectura, por ejemplo. Si la familia deja, ¿no?, que ese alumno que se entusiasma con una lectura con 3 años no salga al parque a jugar, evidentemente el déficit motor no es que lo tenga, pero sí va a tener un desarrollo desequilibrado, ¿no? Claro. Entonces ese niño, si los padres respetan que le guste leer 4 horas diarias, pues tendrá un problema para montar en bicicleta o subir escaleras, ¿no? Entonces
es como si te pide comer pizza diario, no le dejaría, ¿verdad? Pues Claro. un poco eso. Ellos buscan, ¿no?, esa parte cognitiva, pero hay que equilibrar con la parte motora. ¿El alumnado de altas capacidades presenta quizá más problemas socioemocionales o de salud mental que el resto de alumnado? Igualmente aquí hay muchos estudios, pero unos están a favor de esa idea y otros en contra, con lo cual tampoco hay una conclusión determinada, ¿no? Estas personas, lo que sí ocurre es que tienen una serie de necesidades que, si no se trabaja desde pequeño, pues pueden acabar teniendo dificultades emocionales, pero como ocurre con cualquier otra persona que tenga otro tipo de necesidad. Es decir, si no hay un trabajo preventivo, pues puede haber dificultades. También ocurre que igualmente tanto la familia como la escuela debe cuidar ciertos aspectos, ¿no? Porque la familia, a veces porque el niño pide, un chico con altas capacidades, con sobredotación, puede pedir estar en alemán, en chino, en remo, en piano, y los padres le apuntan porque lo pide él, ¿no? Entonces se pueden generar ansiedades con esas agendas, ¿no?, tan complicadas, que pueden acabar en problemas serios de estrés y de ansiedad. Y en la escuela también muchas veces problemas que el no ser atendido, el sentirse solo, el sentir que no se le comprende, pues a veces se crean síntomas depresivos precisamente porque no se siente incluido en el aula, ¿no? Y esto tristemente ocurre con bastante frecuencia. Difícil equilibrio, ¿verdad? Totalmente. De un niño o una niña que despierta emoción por algo y decirle que no, pero al mismo tiempo equilibrar y que gestionar el tiempo, ¿no? Es difícil. Para eso. ¿Cómo hacemos para identificarlos en clase como docentes? Pues bueno, en clase, en las enseñanzas artísticas, os llegan con 8 años, en torno a esa edad. Habrá un alto porcentaje que llegue identificado, puesto que en Andalucía la Consejería de Desarrollo Educativo, ¿no?, y Formación Profesional tiene un cribaje que se da en 5 años en educación infantil, y ahí se detectan muchos niños y son censados. Si eso ocurre, pues tenéis el informe del orientador o orientadora en Séneca, que podéis leer, y yo aconsejo que se lea. Es verdad que para ello es necesario tener una formación mínima en altas capacidades, porque es como si ahora me dais a mí una composición muy bonita y me dice, está perfecta, ¿verdad? No sabré decir si está perfecta, si está bien o no. Entonces, una formación mínima para que decir, ojo, que tengo un talento creativo, tengo que saber que son dispersos, que van a querer hacer las cosas de forma diferente, o que tengo un talento matemático, o que tengo un sobredotado. Es decir, son perfiles muy diferentes y por tanto ayuda mucho el conocer el informe. Si no están identificados, ¿qué os puede ocurrir? Os van a llegar niños con perfiles irregulares, que veis que tienen puntos brillantes, y os vais a la lista y miráis el expediente, no, este niño no es de altas capacidades, pero puede que sí lo sea, pero que no haya sido identificado. Entonces, en ese caso es más grave porque está perdido, ¿no?, en su potencial. Y bueno, vosotros podéis contactar con el centro de referencia y dar la voz de alarma, ¿no?, que siempre es bueno que se diga, más que con la familia. Es conveniente porque el centro tiene un histórico de ese chico, de esa chica, y os puede decir, ya se vio o no, o le pasa esto, ¿no? Pero ahí también se puede detectar. De forma general, pues porque son intensos, tienen muchas ganas de aprender, de saber de todo, quieren hacer las cosas a veces de manera diferente, son empáticos y están pendientes de lo que le pasa a los demás, aunque a veces no puedan solucionar evidentemente los problemas de los demás. Tienen un alto sentido de la justicia y de lo que está bien, o sigue las normas o no las sigue, ¿no? Y eso también se nota. Preguntan muchísimo. Los de altas capacidades, y necesitan llegar al fondo de todas las cosas. Todo eso son indicadores de altas capacidades, ¿no? Ya digo que varían dependiendo de los perfiles. Puede ser también que estén atentos a tantas cosas que no están atentos a lo que deben. Entonces todo eso forma parte de... Aconseja entonces tener un vínculo, ¿no?, con la orientadora o orientador del cole o de la enseñanza regular, ¿no? Claro. Si detectamos algo, ¿no? Efectivamente, porque normalmente hay alumnos que a lo mejor en un primer cribaje incluso se les ha pasado las pruebas y no han salido de altas capacidades, pero posteriormente puede haber indicadores, efectivamente, y puede ser necesario que se vean. Una vez que ya los tenemos identificados, evidentemente cualquier docente dice, bueno, ¿qué puedo hacer para ayudarles, ¿no?, en el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de la clase? A la hora de preparar unas pruebas de acceso, que como bien sabes, en casi todas las disciplinas
tanto con 8 años como con 12 o como con 17 o 18 hay pruebas de acceso. O el mundo en el que vivimos, el mundo performativo, en un escenario, en una audición, en una muestra, en un concierto. ¿Cómo le ayudamos? Bueno, en primer lugar, conociéndole como colectivo, que para eso, ¿no? En la formación, en los centros del profesorado, evidentemente, porque es necesario conocer qué características tienen para poder llegar a ello a través de metodologías diferentes, que son metodologías más activas, ¿no? y que va mejor a este alumnado. En las clases hay que distinguir clases individuales, que vosotros también las tenéis. Sí. En las clases individuales es verdad que es más fácil para el profesorado pues poder hacer que el alumno llegue hasta donde necesito, donde su potencial lo requiera, ¿no? Siempre, lógicamente, con todas aquellas correcciones necesarias y oportunas que el alumno puede tolerar mejor o peor, dependiendo del nivel de tolerancia a la frustración, pero que es necesario. En las clases colectivas, lo más conveniente es tener siempre un banco, ¿no? de actividades con mayor grado de complejidad, puesto que no hay adaptaciones curriculares, pero dentro de la atención a la diversidad, un banco de actividades en las que ese alumno puede estar, aunque se esté trabajando lo mismo que el resto de los compañeros, a nivel de actividades o de práctica o de partitura, es decir, puede estar haciendo algo más complejo, preparándolo más complejo. Entonces, es verdad que eso implica que el profesorado pues tiene que buscar actividades de grado, ¿no? Grado superior, ¿no? Pero es algo, digamos, que no es muy costoso para el profesorado, porque contamos con que el alumno quiere aprender y quiere buscar cosas más difíciles. Ocurre que si esto no es así, es verdad, cuando ellos tienen un aprendizaje muy repetitivo, muy memorístico, pues pueden acabar desconectando, ¿no? Entonces esa desconexión les pasa factura, porque luego pues evidentemente no ejecutan bien, ¿no? Claro. Y con respecto a una prueba de acceso, una prueba de actitud, de acceso a cualquier grado, hablando con las compañeras de TEA y de TDAH, ellas sí dijeron de tener en cuenta una serie de aspectos. Conocer previamente el sitio, tener una persona de referencia, alguien cercano donde se sienta identificado. ¿Para este tipo de alumnado habría que tener algo en cuenta? Pues sí, porque el alumnado de altas capacidades se boicotea, ¿no? A sí mismo frecuentemente, ¿no? Porque ellos consideran que las cosas o se hacen bien, que son perfectas, o no se hacen. Entonces, muchas veces son chicos y chicas que no se quieren presentar a una prueba o a una audición porque considera que no la tienen bien. Y no la tienen bien quiere decir que no la tienen 10. Entonces, muchas veces esto les lleva a que no se presenten, pero bueno, a exámenes de certificación cuando son casos de idioma, o que no se presenten a unas pruebas de selección, ¿no? Sí. Es decir, les va a afectar a lo largo de su vida, ¿no? Por tanto, hay que animarles. Curiosamente, aunque sean brillantes de 9 y tengan un 9, hay que animarle, porque él va muy mal porque considera que no lo está dando todo, ¿no? Entonces, es verdad que en ese caso es preciso animarle. Y luego, que aguanten el que no le salga algo perfecto, ¿no? La baja tolerancia a la frustración, que el origen está en que desde pequeño todo les ha sido muy fácil a nivel cognitivo, sin un gran esfuerzo. Entonces es verdad que eso te va condicionando, ¿no? Por eso hay que trabajar con ello desde lo antes posible, ¿no? Y luego lo mismo, es decir, todo lo que sea enfrentarse a una tarea que le puede salir regular, muchas veces antes que alguien le ponga un 4 prefieren no presentarse. Entonces igual ese 4 no era tal, igual iban a llegar a una nota muy alta, pero ellos mismos se boicotean pensando que no lo hacen perfecto, que no sirven para eso. Entonces, curiosamente, hay que animarles mucho, aunque a veces no ocurre eso. Quizá el problema esté también en que a veces hay que ponerle una nota a algo cuyo margen de interpretación es muy subjetivo. O sea, me estás tocando en una audición, flauta, y ¿qué es un 10? ¿Qué es un 9? ¿Qué es un 8? ¿no? Quizá ayudaría el tema de tener una evaluación alternativa, una evaluación más cualitativa, que no les ponga la diana de una nota. No sé, se me está ocurriendo como estrategia, porque es verdad, vivimos en el mundo de la evaluación por nota, ¿no? Cuantitativa. O sea, tengo un 9, tengo un 8, tengo un 7. El alumnado, sobre todo de adolescente, que se tiene que enfrentar a la PEBAU, yo lo vivo en mis carnes, ¿no? Cómo está obsesionado con ese número para poder entrar. Y a lo mejor en este tipo de alumnado, desde el principio, ponerlos en la actuación, que sea su forma de estar, su forma de participar, pero al mismo tiempo
vincularlo a una evaluación más cualitativa, ¿no? De pues, que bien ha estado, que bien ha sonreído cuando ha entrado al escenario, que sonido más bonito, no sé, son cosas que Sí, se me ocurren que no tiene por qué ser un 9 un 10, ¿no? claro, y sobre todo decir, ellos tienen mucho interés por saber en qué ha fallado, ¿no? Que muchas Sí, veces sí, preguntan y el sí. profesorado lo entiende como una obsesión por la nota, pero no es por la nota, sino por saber en qué me he equivocado. Claro, Entonces, es verdad que a veces en eso, ya digo, esa intensidad, esa necesidad de hacer las cosas, porque para ellos es blanco-negro, tienen sí, un pensamiento bastante dicotómico, claro. entonces si no lo he hecho bien es que lo he hecho mal, ¿no? Entonces necesitan saber qué le ha faltado. Entonces todo lo que se le aporte desde el punto de vista cualitativo les ayuda muchísimo. Claro. Sí. Llegado el caso, he hecho todo lo que he podido, me he volcado como docente, pero aún así hay algo que... ¿A quién puedo pedir ayuda? Si hay algo que veo yo que no encaja bien, ¿a quién puedo pedir ayuda? Claro, yo con los alumnos en general, es verdad que lo primero es la formación, porque este colectivo es un colectivo minoritario, evidentemente, pero está bastante estigmatizado y por tanto hay que formarse tanto en conocer cuáles son sus características como en con qué metodología se puede trabajar. Claro, Yo tiraría también, lo digo, del tema de los centros educativos, es decir, muchas veces, no sé si tenéis esa coordinación o no, pero muchas veces el centro educativo de referencia de un alumno sabe mucho de cómo se trabaja con él, de qué cosas va mejor, de qué cosas va peor, ya he ¿no? hecho un camino. Efectivamente, entonces el orientador ha hecho un trabajo, la orientadora con ellos, entonces Claro, ahí también, y por supuesto la familia, es decir, la familia es quien mejor va a conocer a su hijo. Y es verdad que en el caso de la familia de alta capacidad yo siempre digo que como son muy intensos, cuando hay un problema ellos lo viven con mucha intensidad y así es como lo cuentan en casa, ¿no? Entonces tenemos que poner todo sí, calma, es decir, para ver las cosas, porque es verdad que para ellos algo que ha ocurrido, ¿no? Que un profesor puede decir algo en clase, en la clase a nadie le ha parecido, pero ellos lo viven con tal intensidad, ¿no? Que eso muchas veces hay que comunicarlo y tener también buen entendimiento con las familias, ¿no? ahora que has nombrado el tema de las familias, eh, a mí me ha pasado muchas veces de no saber cómo acercarme, cómo comunicarlo. ¿Tú crees que lo mejor es ser natural, reunirlos en cuanto se detecte algo? Porque una cosa es la detección y otra cosa es qué hago cuando lo he detectado, porque si yo estoy cómodo y veo que el niño o la niña está cómodo, igual no tengo que comunicarme con la familia, así a priori, ¿no? Pero si detecto algún escalón que no se está dando bien, algún paso intermedio, ¿cómo me comunico con la familia? ¿Qué le digo? En el caso de la familia, pues también distinguimos si el niño ya está diagnosticado, es verdad que la familia recibirá de muy buen grado que simplemente al inicio de curso pues se le diga, pues ya sé que su hijo es de altas capacidades, Claro, de necesidades por altas capacidades, que sepa que vamos a trabajar dentro de la atención a la diversidad esto y que estaría estamos muy bien, esto pendientes. estaría muy bien. Efectivamente, entonces Sí, porque eso tranquiliza, porque claro, son muchas las familias que quieren pedir cita, ¿no? Entiendo que las enseñanzas artísticas sí, para decirle, oiga, que es que mi hijo es de altas capacidades, que en el colegio hacen tal, entonces simplemente decir, mire, lo sabemos, aquí hay una atención a la diversidad en sí, general, entonces, y si no está diagnosticado, es verdad que evidentemente hablar con la familia sobre todo para recoger más indicadores, claro, porque es verdad que a veces generamos ansiedades también necesarias en la familia, porque a una familia, un chico que es detectado en el conservatorio, cuando se le dice a la familia, creo que su hijo de altas capacidades, la familia lo primero que dice es cómo no me he dado cuenta antes, a buenas horas, llevo sin atender a mi hijo 9 años, sobre todo porque la familia entra en Google, ¿no? Entonces quizás es mejor decirle, bueno, estoy viendo indicadores en su hijo de alta motivación, alto claro. interés, Sí, sí, porque es muy, muy heavy, ¿no? Decir esto así, sin efectivamente. ser orientadores. Claro, Tú puedes tener sospechas, ¿no? claro, y por las expectativas que crea. Por eso digo, lo Claro, primero es si está censado, la familia ya lo tiene, y si no está ir poco censado, a poco, efectivamente, o incluso pedir más indicadores, porque claro, igual hemos conectado con un interés del niño y le ocurre eso con la música y no le ocurre, entonces claro, puede ser un talento artístico y no es un talento académico, por claro. ejemplo. En el caso de la conexión con las familias, ¿crees que de alguna manera la participación y el apoyo de las familias, no estoy diciendo que estudien con el niño o que estén encima del niño o de la niña, ¿no? Pero como ese triángulo que yo siempre hablo, es más importante si cabe en estos casos? Claro, ocurre dependiendo de la familia, porque hay familias que entienden desde pequeño que como su hijo es de altas capacidades, incluso en las reuniones de tutoría del colegio le dicen,
perfecto, va muy bien, un 10 en todo. Entonces, claro, y se van desconectando. Efectivamente, se van desconectando y eso pasa factura además tremenda. Cuando llegan a segundo de la ESO, los chicos normalmente y las chicas a partir de cuarto de la ESO tienen un bajón tremendo a nivel de académico, a nivel socioemocional, porque entienden que el esfuerzo no lo han hecho nunca y que lo tienen que hacer, ¿no? Entonces, es verdad que la familia tiene que acompañar desde el principio. Es decir, un niño de altas capacidades que haya estado acompañado en las edades iniciales, a estas alturas no le haría falta. Pero ya digo que tenemos en Andalucía, es de las comunidades que más alumnado tiene detectado, pero no llega al 2%. Entonces, hay mucho alumnado de altas capacidades que efectivamente no está siendo acompañado en su desarrollo, claro. Es que el tema de la familia yo lo menciono mucho porque en nuestro caso un niño de altas capacidades que empieza a tocar un instrumento, pero llega un momento en que esto es que hay que estudiar mucho. Tienes altas capacidades para tocar el instrumento, pero tienes que leer un pasaje importante y esto lleva tiempo y esto lleva sacrificio. El sacrificio en cualquier disciplina artística o deportiva, que van muy de la mano, es algo que también se aprende poco desde pequeño, ¿no? Bueno, mira, intenta hacerlo mejor, no sé cuánto, pero el alumnado con altas capacidades ha ido siempre pues, sobrevolando esto porque le ha ido muy bien. Y aquí hay un poco de muro entre el profesorado que dice, mira, es que esto es difícil, y el otro tiene que esforzarse y la familia tiene que hacerle ver, a lo mejor ya un poco tarde. Por eso si desde el principio, desde que entran en la ciencia artística, se mentaliza a todo el mundo de que hay que esforzarse un poquito, hay que ir trabajando poco a poco, hay que ir ese tiempo de rutina, que nunca se sabe cuánto es, si son 10 minutos o 20, porque cada niño es diferente, ¿no? Pero siempre de acercarte al estudio, esto es importante, porque luego llega un momento en que el fracaso viene por esa incapacidad de esforzarse un mínimo, ¿no? Claro, y también en primer lugar saber sus altas capacidades, qué perfil tiene, porque igual si el perfil es un talento verbal y en la demás está en la media, pues no tiene por qué ser brillante a nivel musical, y también tener en cuenta que no sé si la familia os da esa información, pero hay alumnado que tiene 8 años y que está estudiando 2 idiomas, que está en 2 deportes y en el conservatorio y además en la escuela. Entonces, si tenéis ese tipo de alumnado, evidentemente el tiempo es el que es. Entonces, eso no es ni sano a nivel físico ni a nivel mental. Entonces, igual se tiene que decidir también, ¿no? Por algo, ¿no? A los niños de altas capacidades les cuesta mucho tomar decisiones porque les gusta todo. Pero la familia sí tiene que tener ese sentido común y decir, bueno, pues si estás en el conservatorio y en fútbol, dejamos este año el alemán y te quedas con el inglés del cole. Es decir, hay que equilibrar porque igual es eso lo que le pasa, es decir, que físicamente no hay tiempo, no hay más de 24 horas, claro. A mí me consta que hay muchos equipos directivos que lo hacen muy bien porque al principio de curso ellos hacen el filtrado, ellos buscan en Seneca y pasan la información al tutor, tutora, equipo docente, con respeto. Me consta que incluso con iniciales, por si acaso hay algún fallo, algún error, algún cambio de profesorado, y lo hacen muy bien al principio del curso. Antes de empezar el curso ya hay un listado y bueno, pues ya puedes bucear en Seneca y puedes ver por dónde andan los tiros. Claro, además se cuenta mucho en ese informe, ¿verdad? Sí. Los informes psicopedagógicos forman parte del trabajo de los orientadores y orientadoras y ahí aparece desde cómo aprende, de qué cosas, ¿no? Qué tipo de metodología va mejor. Entonces es verdad que merece la pena dedicar un rato a ver el informe. Tenemos también la enseñanza artística superiores. Este tema lo saco en todos los módulos, puesto que es alumnado que entra a estudiar un grado o a estudiar un ciclo formativo, suele ser alumnado pues mayor de edad y que ahí el dictamen no se ve, no se sabe. En muchos casos ese alumnado quiere como emprender una nueva vida, entre comillas, y decir, bueno, voy de cero, ¿no? Pero ¿cómo le afecta en la enseñanza artística superiores? En este caso pues podemos hablar de la ESA, de arte dramático, de la Escuela de Arte, del Conservatorio Superior de Música, Conservatorio Superior de Danza. ¿Cómo es este alumnado? ¿Qué bagaje trae y a qué se enfrenta? Aquí el alumnado que llega, ¿no?, a esas alturas, enseñanzas artísticas superiores, tiene una historia detrás, evidentemente. Las altas capacidades no son consideradas
como una dificultad por la sociedad, me refiero en general. Sin embargo, hay países pioneros en atención a las altas capacidades, como Países Bajos, en los que asociaciones de padres y madres están pidiendo que se reconozca como una discapacidad. ¿Por qué? Porque la alta capacidad no desaparece cuando uno termina la enseñanza obligatoria. La alta capacidad, si lo eres, lo vas a ser toda la vida. Entonces vas a tener que convivir con esas necesidades, con esas dificultades. El alumnado que llega a esa edad tiene una historia detrás, evidentemente, y es verdad que suele llegar por una parte con mucha ilusión, ¿no?, por explotar ese potencial en el que seguramente nadie le ha guiado ni le ha acompañado a explotarlo, y él sabe que lo tiene, ¿no?, esa frustración, ¿no? Yo sé que valgo para esto, pero nadie me ha guiado. Pero también llega con muchas heridas emocionales, ¿no? Desde heridas que, además, teniendo en cuenta que la memoria es excelente para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces, como en esas clases en las que si cuentas las cosas que te gustan, eres señalado como el rarito, como el empollón, como el sabelotodo. Entonces son personas a las que ser diferente les ha pasado mucha factura y no se han sentido comprendidos por sus propios compañeros, ¿no?, que es la primera labor del docente, ¿no?, hacer que este colectivo también sea incluido. Entonces, a partir de ahí llegan con esa idea de decir, aquí sí, ¿no?, como aquí voy a poder, aquí voy a empezar de nuevo, pero encontraréis que ese potencial está, claro, está ahí latente, no se pierde la alta capacidad. Es decir, hay docentes, ¿no?, que te cuentan, incluso familias, si no se trabaja se pierde, no se pierde. Es decir, nosotros hemos hecho pruebas, ¿no?, de psicopedagógicas a chicos que no aprobaban nada desde hacía 7 años y evidentemente el profesorado nos ha dicho valora, el niño sigue siendo superdotado, es decir, eso no se pierde. Pero sí es verdad que ese potencial está dormido y no ha habido nunca acompañado de un esfuerzo, de un trabajo, ¿no? Entonces es un colectivo que es verdad que hay que cuidar, sobre todo por la parte socioemocional, que ahí es donde va a tener su gran dificultad, ¿no? Y ir diciéndole paso a paso, y lo estás haciendo bien, porque bueno, se siente muy perdido en sus capacidades, ¿no? Sí, un refuerzo, ¿no? Un refuerzo positivo que a todo el mundo nos viene bien, pero quizás si se percibe o se percata, o incluso muchos lo comunican. Claro. El comunicarlo a veces, tuve una alumna que me decía, a mí me da vergüenza decirlo, porque llega a un sitio nuevo, muchos cambian de ciudad para estudiar grado superior, y por un lado dice, ¿qué hago? ¿Lo digo? ¿No lo digo? ¿Se lo tomarán bien el profesorado? Me dirán, bueno, ya está aquí, ¿no? Efectivamente. Pero es que, claro, pero hay que decirlo, ¿no? Porque eso, hay que decirlo con naturalidad. Claro. Para lo bueno o para lo malo. No es ni una medalla ni es un estigma. Es lo que es. Tengo altas capacidades. Hay muchas familias, muchas personas adultas que evidentemente deciden no decirlo. Las familias también, porque temen que en la evaluación, este alumnado, la evaluación va a ser la misma del grupo de edad en el que esté, en el curso en el que esté. Pero es verdad que si bien tiene que haber discriminación positiva, tampoco que le penalicen. Entonces hay muchas familias que ocultan que su hijo es de altas capacidades, porque el profesor, si saca un 8, va a decir, pero le voy a poner un 6 porque yo sé que puede más, ¿no? Entonces, con esas actitudes, evidentemente, es decir, ¿para qué, no? El contar que muchas veces el decir que eres de alta capacidad es para sentirte comprendido y acompañado. Y si eso no ocurre, pues mejor no decirlo, porque te puede traer consecuencias negativas. Claro, esa es la visión que tienen ellos. Pero yo siempre aconsejo, ¿no?, cuando me preguntan familias, profesores, incluso que tienen hijos, bueno, si es de alta capacidad y va bien, yo digo, no, si es de alta capacidad es NEAE. Y es NEAE y hay que empezar a trabajar con él. Es que eso es así, no queda otra. Pues Inés, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos de que hayas contribuido a este curso. Encantada. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. A vosotros, encantada.